Muy buenas noches, estimado público. Desde la Casa del Poeta, en la zona de Miraflores, les damos una cordial bienvenida. El día de hoy vamos a comentar el libro Tras el oro de Chuquiabo, del doctor en arquitectura Juan Francisco Pedregal. Vamos a hacer una breve presentación sobre el doctor, que el día de hoy nos acompaña. El doctor Juan Francisco Pedregal Villanueva nació en la ciudad de La Paz en 1953, estudió arquitectura, trabajó como proyectista y constructor de escuelas entre 1976 y 1991. Ejerció la docencia de las materias de historia de la carrera de arquitectura de la UNSA entre 1983 y 1990. En 1991 hizo la maestría en Planificación del Desarrollo en el CIDES UNSA. Fue titular de cátedra hasta 2008, cuando fue invitado a dar clases a la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco en México en la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Investigador del Instituto de Arqueología e Historia, INAH, y de otras publicaciones en México, hasta el año 2010, en que inicia su doctorado en arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con el tema de constelaciones urbanas. A su retorno en 2013 continuó con la beta de investigar y publicar varios títulos, entre ellos los más notables son El espacio abigarrado de la ciudad de La Paz, Crítica a la concepción espacial del municipio, Arqueología de los imaginarios urbanos de la modernidad en la ciudad de La Paz 2009, Tras el oro de Chuquiabo 2013, Saturno, incidencia del problema del transporte en el desarrollo urbano de las ciudades de La Paz y el Alto 2015. Fue profesor de las carreras de Historia y de Artes de la UNSA, se desempeña como docente e investigador del CEPIES UNSA, trabaja en el libro Historia de la Fundación de La Paz. Actualmente es docente de las carreras de Artes de la UNSA en la materia de Sociología del Arte. Le damos la más cordial bienvenida a el PhD Juan Francisco Pedregal Villanueva. Muchísimas gracias, Gabriel. Muy buenas noches al público asistente en esta hermosa casa, la Casa del Poeta, donde habitaron importantes personajes. Yo conocí esta casa cuando era niño, porque aquí vivía mi tía Laura Villanueva, más conocida como Hilda Mundi, casada con el poeta Antonio Ávila Jiménez. Por lo tanto, este evento y este espacio me es bastante familiar. Y creo que, bueno, estamos prácticamente acabando el mes de julio y creo que es oportuna hacer esta presentación, aunque en realidad se presenta un libro cuando nace y este libro prácticamente ya está agotado, pero al parecer todavía tiene alguna, diríamos, algunos elementos que reflexionar y que comentar, por lo que pues me pongo a disposición de Gabriel para que empecemos este diálogo sobre el libro. Muchísimas gracias por ese preámbulo. Quisiera preguntarle de inicio, doctor, este libro es un reflejo de su trabajo arduo, ¿no?, dentro de lo que podemos relacionar su doctorado. Quisiera preguntarle de inicio, ¿cuál es la novedad y la importancia de este libro para el ámbito histórico? Bueno, yo diría que casi todo es novedad. Yo tuve la suerte de no estar, diríamos, al hilo de lo que se había dicho sobre la Fundación de la Paz, lo que los historiadores habían dicho sobre la Fundación de la Paz. Y mi intención no fue nunca escribir una historia de este periodo, sino que cuando ya fui admitido
Facultad de Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México como doctorante, decidí informarme sobre todo lo que se había escrito sobre el territorio, sobre Bolivia, y entonces me puse a buscar libros y lastimosamente no encontraba nada. Había muy pocas publicaciones sobre Bolivia y eran algunas un poco antiguas, importantes, sí. Entonces me empecé a ir un poco más atrás porque también pensaba que hacer un proyecto como el que yo me había planteado, que era sobre constelaciones urbanas, que es un concepto que también he acuñado, que era una forma de ver las ciudades desde una perspectiva un poco, diríamos, con una mirada tal vez astronómica o algo así, y que para hacer aquello era imprescindible pues nutrirme de todo lo que se había escrito mucho antes. Entonces empecé por las crónicas y caí en la crónica de Pedro Cieza de León, que fue un personaje que me gustó muchísimo. Leí sus crónicas, y en la crónica sobre las guerras civiles del Perú me encontré con un párrafo casi ya al final del libro, en el cual se comenta la venida de Francisco Pizarro a la ciudad, bueno, a Chiquiabo, porque muchos preguntan por qué dice Chiquiabo y no Chiquiago, como la mayoría de la gente dice. La verdad es que como es un libro de historia, entonces yo me remito a la forma en que se pronunciaba aquella palabra y en la que la mayoría de las veces ha sido referido en las crónicas como Chiquiabo, algunas veces como Chiquiapu. Bueno, me encontré con este párrafo, y que es muy importante porque está hablando de que Pizarro estuvo 2 meses en este pueblo de Chiquiabo, y que desde aquí se mandó a fundar la ciudad de La Plata. Entonces estamos hablando del año 1540. Entonces esto me llamó la atención porque de lo poco que yo había sabido y de lo poco que yo había leído sobre la historia de La Paz y la fundación y todo aquello, yo tenía la idea que todavía tiene la mayoría de las personas, de los paceños, de que don Alonso de Mendoza fundó, y al fundar nos imaginamos que creó un lugar que, digamos, había un escampado, un lugar que podría ser simpático, tal vez enamorado por el Illimani, que probablemente eso no es falso, pero que él habría decidido fundar, y que casi como una varita mágica la ciudad hubiera nacido de la lectura de las actas capitulares. Y esto en realidad no es evidente. Entonces, una vez que encontré este documento, decidí reconstruir un poco cómo pudo haber sido este viaje y las razones por las cuales se pudo realizar. Entonces ya ahí empecé a meterme a otras crónicas de la época, y entonces caí en otra crónica muy importante que también era desconocida en nuestro medio, que es la crónica de Pedro Sancho. En realidad Pedro Sancho es secretario de Pizarro y llega mucho antes que Pizarro a Chiquiabo. Pedro Sancho es el segundo cronista de la conquista del Perú. El primero es Francisco de Jerez, que también era secretario de Pizarro y que registra la mayoría de los acontecimientos que suceden desde el desembarco, inclusive desde
la partida de tanto Pizarro como Almagro del Darién, que era la forma en que se denominaba a Panamá, que es de donde salen, porque la expedición de Pizarro, a diferencia de todas las muchas anteriores expediciones al continente americano, se realiza por el mar Pacífico y no por el mar Atlántico. Entre 1492 y 1500, bueno, estamos hablando de 1524 más o menos, diríamos que hay una enorme cantidad de expediciones que envían los reyes para saber exactamente qué era esta tierra que habían conquistado, que habían descubierto, porque exactamente no se sabía qué era. No olvidemos que Colón había pensado que había llegado a las costas de China, de Japón, y él murió pensando que eso era así. Y como no pudo demostrarlo, y los reyes necesitaban saber qué era el fenómeno que estaban viviendo y que estaban pisando y que estaban observando, envió a muchísimos navegantes. Y todos estos navegantes fueron por el mar Atlántico y le hicieron un levantamiento de las costas de América, las que dan hacia el Atlántico, casi completa durante casi 30 años, hasta que Magallanes es el gran marino que logra cruzar el estrecho y dar la primera vuelta al mundo, pero eso se da en el año 1522. El mar del sur ya había sido descubierto por Vasco Núñez de Balboa en 1513, y uno de los artífices de ese descubrimiento también fue Francisco Pizarro, que era desde luego un subalterno de Vasco Núñez de Balboa. Y a partir del conocimiento de este mar, de esta enorme masa, se empezó a investigar qué se podía hacer por allá. Vasco mismo investigó, y los naturales conocían de la existencia del Perú, que se llamaba Virú, que era como un mito, como una leyenda, pero que, como sabemos, todo mito y toda leyenda tiene algo de real. Entonces, las primeras expediciones se dieron por el mar Pacífico, es decir, por los territorios, digamos, de Colombia, que claro, Colombia tiene mar a ambos lados, pero por las costas del Pacífico de Colombia, Ecuador, y duró mucho tiempo, desde el 24 hasta el 32, que es el año en que realmente Pizarro logra, junto con Diego de Almagro, llegar a las costas del Perú y tomar una serie de verificaciones, muestras, hombres, llamas, objetos de alta cultura, como eran los aguayos, y también piezas de oro, que eran ofrendas que los habitantes del Perú llevaban normalmente al Inca, ¿no? Entonces ellos interceptan algunas de estas naves, se ponen en contacto con los primeros habitantes, y una vez que ya conocían con toda precisión que habían llegado a las costas de lo que era el Imperio Incaico, entonces retornan para dar cuenta de aquello y volver a España para solicitar de parte del rey autorización de poder continuar la expedición y, digamos, la conquista del Perú. Entonces, en esta expedición, bueno, más bien el papel de Francisco de Jerez, que es el primer cronista,
se da más bien a partir del año 1532, cuando se hace ya la expedición de conquista, que es diferente a la expedición de, diríamos, de descubrimiento, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. Francisco Pizarro consigue las capitulaciones con Carlos V, que le autorizan a investigar y para incluso conquistar el territorio del Perú. Entonces arma 3 naves, bueno, en realidad no, eran 2 naves que salieron de Sevilla y llegaron a las costas pues de Panamá, pero en el lado del Atlántico. Pasaron al Pacífico, como no podía ser por tierra, y utilizaron una nave para llegar a las costas del Perú. Y todo este viaje fue registrado por el cronista Francisco de Jerez. Entonces, la llegada, los primeros contactos con los peruanos, y también aquí se encuentra Pizarro y Almagro que aquel territorio que ellos habían visto 2 o 3 años antes y que habían tenido contacto con los naturales peruanos, americanos, que era todo un vergel, que todo estaba perfecto, que la gente vivía en plena armonía, trabajando y viviendo. Se encontraron que los pueblos estaban quemados, que había hombres colgados en los árboles, que en realidad era todo un desbarajuste. Lo que había sucedido era que se había iniciado la guerra entre Atahualpa, que era hijo de Huayna Cápac, con su hermano Huáscar, que también era hijo de Huayna Cápac, pero que ya había sido, diríamos, legalmente constituido como el príncipe del imperio del Perú. En estos años en los que se estaba armando la expedición, se había desatado una guerra civil una guerra civil entre 2 herederos o 2 hermanos de Huayna Cápac, que era una guerra total. Entonces Pizarro no cambia de opinión y pues decide conquistar el Perú, y tal vez incluso en el propio camino se dio cuenta que no existía mejor oportunidad para una avanzada tan pequeña como la que él tenía, que eran 150, 160 hombres, de los cuales 90 estaban a caballo y el resto a pie. Y entonces él hace, bueno, él llega y lo busca a la autoridad que, diríamos, regía esos territorios del norte. Estamos hablando de los territorios de Colombia y de Ecuador. Y la base de esa fracción del imperio del Perú era Quito, y no Inca, sino la autoridad que tenía poder sobre ese territorio era Atahualpa. Entonces él busca tener un contacto con Atahualpa, y a través de emisarios, los emisarios le citan en un determinado lugar que es la ciudad de Cajamarca. Un día antes de la toma de Atahualpa, el hermano de Francisco Pizarro, Hernando Pizarro, y Hernando de Soto, que es otro de los conquistadores, se entrevistan directamente con Atahualpa y un poco le muestran
los caballos, la velocidad de los caballos, la fortaleza de sus armas, las lanzas, las espadas, etc. Pero Atahualpa era un hombre que tenía un ejército y que había ganado en esos días, probablemente en ese mismo mes o tal vez un mes antes, había ganado una batalla importantísima contra Huáscar. Y Huáscar estaba entonces preso en una mazmorra diríamos del séquito de Atahualpa. Entonces, como todos conocemos, después Atahualpa llega a Cajamarca y Pizarro con los 150 hombres no podía enfrentar a un ejército de varios miles de hombres que habían triunfado ya prácticamente, militarmente habían triunfado contra las avanzadas de Huáscar, pero obviamente no habían tomado el Cusco, ¿no? Es decir, no era que ya se había constituido Atahualpa en el Inca. Muchas veces cuando nos referimos al último Inca nos referimos a Atahualpa, pero Atahualpa en realidad era un sublevado del verdadero Inca que era Huáscar, y realmente nunca fue un Inca, nunca el imperio cusqueño, el imperio peruano lo había reconocido, solamente lo había reconocido la parte norte que había sido recién conquistada por su padre, que era Huayna Cápac. Bueno, pues esta situación es la que de alguna manera contextualiza la toma de Atahualpa, que es una toma, digamos, con algo de saña y mucha picardía, y que Pizarro oculta sus caballos, y el momento en que Atahualpa entra, pues hacen el uso de armas de fuego que asustan y demás, y lo toman preso. Y cuando cae Atahualpa, en realidad evidentemente cae el imperio, ¿no?, con él, porque Huáscar no tenía la posibilidad de reacción porque estaba preso. Bueno, entonces todos conocemos el tema de la búsqueda de recobrar la libertad de parte de Atahualpa, y ofrece un tesoro, pues, mitológico, diríamos, ¿no?, de oro, plata, piedras preciosas y demás, hasta donde alcanzara su brazo, ¿no? Entonces, pero Atahualpa ya está preso, los ejércitos que eran muy numerosos se dispersan de alguna manera, porque diríamos que el imperio peruano no era un imperio estamentario donde existieran diferentes niveles, sino que era una pirámide más o menos trunca en la que existía una gran masa y solamente el que decidía era el Inca. Y si el Inca no decidía algo, pues no se podía hacer nada. Esa era una forma de organización muy elemental, muy, diríamos, primitiva, ¿no? Era prácticamente una deidad. Entonces, caído Atahualpa, no existe reacción, y más bien es prácticamente todo se empieza a desbaratar. Y bueno, pues es el momento en que también se produce un elemento que parece no tener mucho que ver con tras el oro de Chitiabo, que es la fundación de la ciudad de La Paz, que se daría todavía casi 17 años después, o 16, que es la convivencia de Atahualpa prisionero y su relación sobre todo con el hermano de Pizarro, que era un noble, que es Hernando de Pizarro, el
Hernando Pizarro hablaba y se comunicaba mucho con Atahualpa, y obviamente cuando empezaron a llegar los tesoros, le empezaron a preguntar ¿y de dónde venía toda esta riqueza? Entonces le empieza a contar cómo era la ciudad de Cusco, y luego empezaron a preguntarle ¿y de dónde sacaban tanto oro, tanta plata? Entonces él cuenta que hay unas minas, hay unos lavaderos de oro 10 jornadas más adelante del Cusco, que es la capital, y todo eso se va tomando nota, se va registrando. Entonces también va a suceder que, bueno, normalmente condenamos de que cualquier secuestro pagado no se ha cumplido, ¿no? En cualquier época de la historia, ¿no? Sea siglo XX, XXI o siglo XVI. Pero sucedió que Hernando Pizarro seguía de cerca los movimientos de los enviados de Atahualpa a traer el oro de los templos del Cusco y demás, y entonces se fue aproximando hacia la ciudad del Cusco, o sea, a la parte ya más cercana, y ahí encontró que no existía una resistencia contra Atahualpa, sino todo lo contrario. Lo que sucedía era una aceptación a la presencia de Pizarro, porque Pizarro venía a oponerse a Atahualpa. Entonces, inclusive el propio Huáscar, cuando supo que su hermano iba a dar un tesoro muy grande por su libertad, entonces Huáscar se rió y dijo: no, pero si el tesoro de Cusco no le pertenece a él, y yo puedo disponer eso más bien para que lo maten a Atahualpa. Entonces, ese era el sentimiento de la otra fracción que estaba en guerra con Atahualpa. Entonces, la decisión de ejecutar a Atahualpa no era tanto por una falta de compromiso con la palabra pactada, sino por un clamor que había de parte de los cusqueños contra Atahualpa, porque finalmente Huáscar también fue ejecutado por el propio Atahualpa, que desde su prisión mandó a que lo ejecutaran. Bueno, cuando ya llegan todos estos tesoros, va a suceder que ahí va a terminar el papel del primer cronista Francisco de Jerez, porque en todas estas escaramuzas sufrió una herida y estaba cojo. Entonces, como él mismo dice que ya no podría continuar, entonces cuando ya se reparte el tesoro, creo que hasta el reparto del tesoro está registrado en la primera crónica de la conquista del Perú, que es la de Francisco de Jerez, y tomaría la posta el nuevo secretario de Pizarro, que sería Pedro Sancho, y Pedro Sancho va a relatar el ingreso de Pizarro y Almagro desde Cajamarca hasta Chuquiao, no hasta Cusco. Normalmente se ha hecho mucho énfasis en que, bueno, el año 33 Pizarro logra la conquista al conquistar Cusco y termina ahí, pero en realidad la segunda crónica no termina en Cusco, sino que termina en Chuquiao. Entonces, el penúltimo capítulo del texto de Pedro Sancho describe, por un lado, el lago Titicaca, describe la Isla del Sol y describe los lavaderos de Huayna Cápac, que estaban ubicados en Chuquiao.
y describe los canales, cómo estaba organizada la gente, bueno, una serie de descripciones que vienen a ser el documento escrito más antiguo de lo que sucedía en este lugar que hoy se llama la ciudad de La Paz. Ahora bien, este documento no sirvió para la reconstitución histórica o la historia de La Paz, porque no se publicó en España esta crónica. La de Francisco de Jerez sí se publicó, pero la de Pedro Sancho, que sí llegó, se la tradujo al italiano, pero en España se estaba preparando la publicación y la imprenta se incendió y se perdió el original y por tanto no salió, y entonces estos acontecimientos no estaban descritos. Entonces esta copia que se había hecho al italiano fue descubierta por un mexicano, don Joaquín García de Icas Balseta, que es un gran intelectual, un gran historiador mexicano. Descubrió esta crónica y la publicó en el año 1848, algo así, a mediados del siglo XIX. Entonces, es lógico que esta documentación no hubiera formado parte de la escritura de la historia de La Paz. Eso por un lado. Por otro lado, las actas capitulares de la ciudad de La Paz, que se conservaban en la ciudad, fueron donadas en la época del mariscal Santa Cruz al explorador Alcide d'Orbigny, quien se la llevó a Francia, y por tanto estas actas que vendrían a ser prácticamente el origen, digamos, un testimonio muy cercano para conocer exactamente qué pasó los días de la fundación, etcétera, se había perdido. Sí, probablemente se conocía algo, ha debido ser leída antes de ese año en que se fueron las actas, y luego, como ya no existían los documentos, entonces hubieron interpretaciones sobre la historia de La Paz, sobre la fundación y demás, y no se tomaron en cuenta estos otros documentos. Entonces, al interiorizarme de todas estas crónicas que existían y que habían en México, en las bibliotecas de la Universidad Nacional, entonces yo empecé a estudiar y me di cuenta de que muchas de las cosas que se habían dicho sobre la historia de La Paz no eran ciertas, o por lo menos estaban incompletas o no tenían una interpretación correcta. Entonces decidí hacer un capítulo histórico a mi tesis. No era mi intención hacer un libro, o tal vez sí, porque, por ejemplo, la presencia de Pizarro era un acontecimiento directamente, era un acontecimiento desconocido. Luego vi que no había sido del todo desconocido, sí se había dicho, algunos historiadores lo habían dicho, pero nunca se le dio la importancia que tenía esa visita. Entonces, la fundación de La Paz era el año 48, y como esta fundación se suponía que era la creación de la ciudad de La Paz, entonces cualquier acontecimiento anterior resultaba fuera del lugar, porque el lugar lo había creado Alonso de Mendoza. Entonces, una presencia de un Pizarro en un pueblo donde se funda la ciudad de La Paz parecía que no entraba en el esquema, porque en realidad había una visión esquemática, y que además se repitió, porque todas las historias de La Paz han
antes de, bueno, antes de este siglo, digamos, repiten eso que se ha dicho. Y por otro lado, diríamos que cuando regresan las actas capitulares, estas actas capitulares no han sido estudiadas, o solamente ha habido una versión, un estudio de una versión de esta documentación. Entonces, diríamos que hay varias novedades en la interpretación. Y creo que probablemente es por esta razón que todavía el libro atrae y todavía luego de 7 años nos convoca a una reflexión. En aquel momento la publicación del libro produjo la necesidad que planteó el alcalde de ese momento, don Luis Revilla, de replantear la historia de la paz. Y entonces él convocó al primer Congreso Municipal de Historia de la Paz, que se realizó en el año 2015 o 14. 15, bueno, no estoy seguro, y que fue un evento sumamente importante. También ya han pasado 6-7 años de este acontecimiento, que derivó también en la publicación de un libro muy grueso, que son todas las ponencias, o la mayoría de las ponencias de los historiadores, incluida la ponencia de un importantísimo historiador y arqueólogo finlandés, sí, don Martti Parsinen, que vino y que trajo una ponencia precisamente sobre el tema de la Fundación de la Paz. Entonces, diríamos que casi serían las ponencias que traen novedades sobre la Fundación. Y bueno, pues esa es un poco la cosa. No sé si podemos continuar con los otros temas. Sí, quisiera preguntarle, usted sugiere que nos falta profundizar no solo sobre la historia de la paz, sino también de muchos acontecimientos históricos, como usted bien lo señaló, como por ejemplo la batalla de Jaquijahuana o la batalla de Guarina, incluso sobre la misma fundación de la paz, doctor. Sí, bueno, digamos que yo creo que hay muchísimas cosas que descubrir y que discutir. A partir de ese momento, por ejemplo, hubo una búsqueda de las actas capitulares. Como ustedes saben, las actas capitulares de la ciudad de La Paz se encuentran en el Museo Británico, porque D'Orbigny las llevó a Francia y cuando murió, pues su albacea mandó muchas cartas a las autoridades bolivianas para que recogieran estos documentos que pertenecían al Estado, y nunca tuvo respuestas. Entonces, ante la necesidad de tomar decisiones, él las va a poner en subasta, y va a ser el Museo Británico el que se va a adjudicar estas actas. Y desde entonces se encuentran en el Museo Británico. Pero en el año 1948, cuando se cumplían los 400 años de la fundación de La Paz, el Imperio Británico mandó una copia, una especie de fotocopia, es un documento, una fotografía perfecta de estos documentos. Y estos documentos fueron
como estaba en el español antiguo, entonces se tuvo que transcribir y fue invitado el padre Gabriel Feiles, un salesiano, conocedor, historiador y conocedor de la paleografía, a que descifrara estos documentos, bueno, casi originales, segunda copia, digamos, segundo original de las que se encuentran allá. Evidentemente, don Gabriel tardó 9 años más o menos en concluir este trabajo, y en la actualidad, bueno, el año 59, porque del 48 al 59 él las transcribe, y luego el año 1962 el entonces alcalde general Armando Escobar Uría las va a publicar en 2 tomos que corresponden en realidad a las actas que han sobrevivido, que son desde el año 1548, es decir, están los eventos, los acontecimientos de la fundación de la ciudad de La Paz, pero también diríamos que hay muchas actas que se han perdido, es decir, estas son las de 1548 a 1564, me parece. El resto de las actas, porque el cabildo de La Paz era, como decir, el gobierno de la ciudad, como decir, la alcaldía. Este gobierno existió de 1548 a 1824-25, cuando Bolivia se proclama república independiente. A partir de ahí, evidentemente, los cabildos desaparecen, aparecen otras instituciones como los consejos municipales, etc. Las actas capitulares del año 1568 hasta 1824-25 están perdidas, que son incluso mucho más nuevas o son mucho menos antiguas que las actas con las que contamos, que son las actas fundacionales. Esto creo que es importante porque hay muchas ciudades en América Latina que tienen sus actas capitulares, y muy poquísimas las que tienen sus actas capitulares fundacionales, como en el caso de La Paz. Entonces, el resto de las actas se perdieron. ¿Cuándo se perdieron? Necesariamente se perdieron en la época de la República. Obviamente los documentos antiguos son muy difíciles de tener, es decir, la mayoría de esos se pierden, el tiempo es ineludible, los materiales se van deshaciendo, y si no están conservados adecuadamente, el proceso de desaparición de estos documentos es casi inevitable. Entonces mucha gente dice, qué barbaridad, se han llevado las actas capitulares, nos han robado, pero en realidad lo que se hizo fue que se conservaron, porque digamos, estos documentos en Europa son conservados bajo condiciones muy estrictas de humedad, de temperatura, etcétera. Y pese a que, fíjense que en Europa no era una taza de leche, han habido en Europa guerras, las guerras mundiales en realidad han sido guerras europeas principalmente, pero pese a todo, las actas y todos estos documentos muy antiguos que están en los repositorios se han mantenido, y gracias a eso nosotros tenemos conocimiento de lo que ha sucedido entre 1548 a 1564, ¿no? Entonces la concejal Denise Osterman, que fue la que organizó
el Congreso solicitó insistentemente las actas capitulares, pero no el libro, porque el libro estaba ahí a disposición de todos, sino que queríamos ver, ya que se estaban haciendo un congreso municipal, el primer congreso municipal de Historia de la Paz, queríamos ver las actas, es decir, tenerlas. Y fue todo inútil porque nadie sabía, nadie podía encontrar esas actas y quedaron como desaparecidas. Entonces, obviamente que si habían desaparecido las originales, si habían desaparecido las copias, significaba que realmente estábamos en una situación de falta de seguridad de estos documentos en nuestro país. Entonces yo había insistido mucho y finalmente tuve que acudir al doctor Revilla solicitándole que quería conocer y que quería ver las actas capitulares, porque además era verdad, yo luego tras el oro de Chiquiabo, que es como digo, un documento que creo que ha dado luces nuevas al conocimiento de nuestra historia temprana, y don Luis aceptó que yo pudiera verlas, y entonces yo exigí a las autoridades del municipio que las busquen y las rebusquen por todo lado, y tardaron 9 meses en encontrarlas. Finalmente se habían archivado en el Museo del Oro, y ningún funcionario vivo del municipio sabía, porque imagínense, desde el año 1959 que el padre Gabriel Feiles las había devuelto hasta el 2019, pues ningún funcionario podía haber quedado tantos años, que eran más de 60 años o cerca de 60 años, y finalmente en un tabuco de esos abrieron y encontraron las actas, es decir, el documento que nos había enviado el Imperio Británico. Entonces, este documento me fue proporcionado para que yo pudiera continuar estudiando, porque la segunda parte del libro que hace el oro es sobre las actas. Es decir, yo en 2009, yo ya estaba haciendo mi tesis, había venido a La Paz y conseguí una copia de las actas en CD, entonces eso me llevé y entonces estudié en México las actas y encontré que habían cosas no muy claras. En realidad había una distorsión o había una falta de comunión entre lo que son las actas, que es un documento original, y las notas que se pusieron, porque el libro que se publicó está en realidad es como 2 libros, uno que son propiamente las actas y otro libro que hace el Instituto de Investigaciones Históricas de La Paz, que son los comentarios a las actas. Lo que yo sentía era que los comentarios iban en contra de lo que decían las actas. Entonces, eso se expresa en el libro, en la parte, digo, hay que hacer un excursus para poder entender esta falta de armonía entre lo que está diciendo el acta y lo que está interpretando el que está haciendo la edición, ¿no? Y entonces me quedaron muchas dudas y yo continué investigando este tema. Entonces, cuando yo ya tuve a mi cargo, no a mi cargo, pero sí pude acceder a ver las actas, yo encontré pues una historia muy, no voy a decir que modifico en nada lo que está tras el oro de Chiquiabo, pero lo que sí he podido profundizar este tema de la fundación, y por tanto creo que es necesario escribir, y estoy ya prácticamente pronto a publicar un nuevo libro que sería la historia de la fundación de la ciudad de La Paz, porque esto tiene que ver mucho con lo que es Alonso de Mendoza y lo que son los cabildantes. Entonces, antes de terminar,
Este libro, Tras el oro de Chutiabo, como era muy polémico y como decía muchas cosas que no se sabían, entonces yo me di a la tarea de respaldar todo lo que había dicho con varios documentos, ¿no? Uno de ellos son las crónicas de Francisco de Jerez y Pedro Sancho, que es un libro también publicado por Pensamiento Paceño, donde por primera vez se juntan estas dos actas que en realidad, estas dos crónicas que constituyen una unidad. Y además puse el Quipu Sulikachi de Hatunca Jauja, que es un quipu que fue traducido al español en el año 1580, donde cuenta el aporte de los incas o indios cusqueños a la expedición de Pizarro hasta la llegada de Cusco. Otro documento que también era necesario es este otro, que es un libro de Thierry Cheyne, que es un historiador francés muy importante, que ha sido citado muchas veces por historiadores, pero que es un texto sobre La Paz y que en La Paz no se había publicado y que tiene que ver con el traslado de la ciudad de La Paz de su lugar original de fundación, que es Churubamba, al damero español, que es en el año 1573, que vendría a ser la segunda fundación de La Paz, que en realidad es el momento en que se crean los pueblos de indios, y para que existan pueblos de indios tiene que haber un pueblo español, netamente español, que es el damero. Entonces, esto porque normalmente se decía que La Paz se fundó en Chirubamba el 48 y el 49 se pasó al damero, y eso no es cierto porque en las actas no está registrado aquello. Entonces, este documento era muy importante y también lo hice publicar por el Pensamiento Paceño. Finalmente, este es otro documento muy importante que se llama Relaciones Geográficas Indianas. Este documento es un libro hecho por don Marcos Jiménez de la Espada en el siglo XIX, fines del siglo XIX, en el que él ingresa a los archivos de Simancas, de Sevilla, etcétera, y encuentra una cantidad de documentos que no se conocían, y entonces él publica, hace un compendio de escritos de esa época, y hay evidentemente también descripciones de la ciudad de La Paz, de Potosí, de todo lo que tenía que ver con, diríamos, con nuestro territorio. Entonces, cuando yo estuve en México, encontré este libro y dije, no, pues me saqué una fotocopia de todo lo que tenía que ver con nuestro territorio, y entonces lo compilé como Relaciones Geográficas Indianas, Collao y Charcas, que sería la parte que nos interesa, y le hice el prólogo. Entonces, son 3 libros, diríamos que son hermanos menores o tal vez más bien sus parientes lejanos, parientes, sus tíos abuelos del libro. Pero ahora estoy cierto de que es necesario ya hacer una cuestión que profundice mucho más y que explique la situación de Alonso de Mendoza, porque normalmente se dice Alonso de Mendoza, un conquistador español, ¿no? Pero Alonso de Mendoza defiende a los indios porque pone en vigencia en la ciudad de La Paz las leyes nuevas que el resto de los cabildantes no quería que se pongan en vigencia, porque eso iba en contra de los derechos que ellos habían adquirido. Y entonces Alonso de Mendoza y obviamente el padre Pedro de la Gasca son defensores, igual que Bartolomé de las Casas, de los indios. Entonces esto no se conoce, y entonces este libro está ya prácticamente en revisión. Estoy revisando algunas
el orden, un poco las citas y demás, pero prácticamente ya está concluido y espero que también el gobierno municipal pueda pues patrocinar esta publicación, porque creo que es igualmente importante que Tras el Oro. Finalmente yo quisiera felicitarlo a usted, doctor Bedregal, por la labor tan fuerte, tan profunda en la parte investigativa. Este libro y estas investigaciones, hermanas de Tras el Oro de Chuquiabo, realmente nos dan otra visión, otro panorama de cómo debemos entender y cómo debemos estudiar la ciudad de La Paz a partir de lo que usted ha investigado, a partir de los antecedentes históricos que parten desde antes de la época colonial, en la época colonial, la fundación de La Paz, el Namero, el trazado de la ciudad y el diálogo también con Thierry Saint. Finalmente, quisiéramos agradecer a cada uno de ustedes por su participación esta noche. Quisiéramos agradecer nuevamente al doctor Juan Francisco Bedregal por habernos acompañado esta noche. Dios mediante, esperemos que nos acompañe para la presentación de sus siguientes libros. Va a ser todo un honor para nosotros comentarlos y compartirlos. Muchísimas gracias y será hasta otra ocasión. Soy Gabriel Castel Uría. Fue un gusto dirigirme entre todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.